Hola gente, aquí de Yandro con ustedes en la segunda parte del análisis del DLC de conservación y la actualización gratuita 1.10. Si no visteis la primera parte, ya sabéis, id a verla. La tenéis arriba a la derecha. Y bueno gente, pues qué decir, por fin tenemos a la venta este DLC tan sorprendente. Y no lo digo solo por el caballo Snifapianos, el mono que nunca faltó al gimnasio, el señor Brochetas, el lote de ajos o el gatito súper feliz. ¿Qué va? Pues veréis, gente. Tras casi 3 años de espera y cuando ya parecía que Frontier de los zoos ni papa sabía, ¡por fin tenemos rastrillos! Y no solo eso, sino una colección de jardinería entera junto a un montón de piezas nuevas. Y sí, es raro que yo me alegre de tener piezas, pero es que esta vez son totalmente útiles de verdad, en lo que respecta a decorar zoos al menos. Y es que, si bien es cierto que en este juego lo que son las piezas precisamente no lucen por su ausencia, las que nos han estado dando hasta el momento, en general, parecían más para decorar un parque de atracciones o una ciudad. Solo hay que ver el máximo exponente del piecismo plan exudado que vendría a ser el DLC europeo, que como ya sabréis, pretendía que nuestros animales del zoo viajasen de ciudad en ciudad en un crucero con estilo medieval opcional que como mucho daría para hacer una justa de pangolines y pingüinos a lomos de cabras y caballos, necesitando encima usar las piezas de otros DLCs. Aunque, bueno, tampoco podemos negar la utilidad de algunas de sus piezas. Y con esta bisagrita termino mi puertita. ¡Wii! Solo que la mayoría en zoos, como que no. Pero claro, con este DLC de conservación, la cosa ha cambiado un poquillo. Porque todas las piezas que trae, ya sean la pala, el rastrillo, las macetas, las mangueras o la carretilla, entre muchas otras que podéis ver, en mayor o menor medida, sí o sí se ven en un zoo real. Y este es el motivo de que me gusten tanto las piezas de este DLC. Aunque no puedo evitar pensar que quizás deberían haber estado ya en el juego base o haber venido en alguno de los primeros DLCs o las actualizaciones gratuitas, más que nada por lo típicas que son en los zoos. Al menos más que muchas piezas de otros DLCs. Igualmente, también me parece que han perdido una oportunidad bestial para poner comederos, refugios y juguetes con un estilo más campero o tradicional, y que ya llevamos tiempo pidiendo, pues son piezas esenciales y que deberíamos tener ya la opción de que no sean modulares y sí sean funcionales, ya que ahora mismo tenemos más opciones de personalización del desagüe que de donde comerán nuestros animales. Espero que ojalá sea porque se nos estén reservando para un DLC futuro, quizás de granjas, por ejemplo, que es donde más me podría pegar. Pero decidme, ¿os gustaría a vosotros un DLC así? ¿Echáis en falta estas piezas que os digo? Dejádmelo saber en los comentarios. Sin embargo, que todo esto no quite que me parecen geniales estas piezas nuevas, y en general todas las que tenemos en el juego. Pero las de este DLC quizás sean para mí las mejores que Frontier nos ha traído hasta ahora. Luego, por otra parte, otro gran punto a favor de este DLC son también las plantas, de las que por fin tenemos un montón, y con modelos increíbles. Y no solo con el DLC, sino también gratis. Y, además, tal y como dije en la primera parte, al ser más herbáceas que arbustos, vienen genial para decorar el suelo de las instalaciones del zoo, tal y como podéis ver que he hecho en mi jaula del bisonte del Zoo Botánico de Jerez. Pero no todo es perfecto en verdad, porque no sé en qué estaban pensando, pero a alguna de estas plantitas les han puesto una burrada de hitbox que hacen que mi pobre Rodolfo no pueda ni caminar, cuando de un pisotón, siendo realistas, las haría puré sin resistir. Espero que en un futuro parche lo solucionen. E igualmente, puesto que este DLC está muy enfocado en la jardinería y que tenemos coliflores y calabazas, entre otras hortalizas, habría estado muy bien, a mi parecer, que hubiesen incluido árboles frutales como naranjos, manzanos o similar, porque personalmente, para mi zoo que está en Andalucía, vendrían genial. Por otra parte,
En lo que respecta a lo mejor del DLC, encontramos a los animales, y haciendo compañía a Rodolfo, ahora tenemos a uno de los protagonistas más deseados por la comunidad, y por mí, el caballo de Przewalski, cuyo diseño me parece espectacular. Y si bien se nota que está sacado de la cebra, las nuevas animaciones que también trae le hacen verse único a su manera. Eso sí, hay una cosa muy criticable aquí, y es que ahora la cebra y el camello se ven ridículos a su lado, con la primera pareciendo un pony y el segundo un bicho raro. Frontier, ¿en serio? Arregla las escalas de este juego, por Dios. Y luego tendríamos al Oryx de cuernos de cimitarra, que se ve también fantástico y que sin duda me encantará tenerlo en mis zoos, porque con solo el del cabo no era suficiente, yo quiero todos los Oryxes. De hecho, sobre este último, a ver si Frontier pone a otros animalitos de la sabana como el Springbok, la cebra o el ñu negro como sus colegas, que al Oryx nuevo se lo han puesto. Venga Frontier, que el primo de Sudáfrica no sea menos. Y tras esto tenemos a la pequeñita estrella, el ajolote, que me ha alegrado mucho ver con su fenotipo salvaje, y no solo con el color blanco con el que tanto se comercia. Igualmente, en términos de gatetes, tenemos al leopardo d'Amour, que en las fotos parecía deprimido y sigue estándolo, la verdad, aunque ya parece que está de ánimo mucho mejor, pues afortunadamente es más cuestión del ángulo que de otra cosa, aunque sinceramente podría haber quedado mucho mejor. Pero bueno, tampoco me quejo mucho, que en sí se ve bien, y por fin tenemos un leopardo en el juego que no sea el de las nieves, y encima con pelaje de verano, cosa más realista, pues es su apariencia más frecuente, y lo hace verse más genérico que de haber estado peludito cual peluchito. Y por último, quizás el animal más llamativo del DLC, el Siamang, y no solo por sus gritos, que están genial, pero cada cuarto de hora jugando es al leopardo a quien va a cantar. Sino por la nueva animación que trae y que tanto llevamos esperando, la braquiación. Y es que sí, gente, este bonito se puede columpiar por una estructura un tanto armatoste, pero que al menos es modular y encima viene en la actualización gratuita. Aunque para que el Siamang la use tendremos que comprar el DLC, lo cual es lógico. Y en cuanto al modelo, si bien en la foto que mostraron podría parecer el primo peludo de Popeye, in-game se ve fantástico, nada que objetar. Y cuando hace las nuevas animaciones, flipa con el mono, chaval. Eso sí, sigo pensando que deberían haber puesto la braquiación a otros primates del juego, pero por lo que tengo entendido tarde o temprano lo harán. Y encima no será exclusiva de esta pieza modular, así que estupendo. Y en cuanto al coro, el Siamang no será el único en hacerlo, pues ahora el lobo también podrá. Y bueno, eso sería todo con los animales y el DLC. Pero la cosa no acaba aquí, pues ya totalmente hablando de la actualización gratuita, tendríamos lo que veis en pantalla. Y es que ahora los más pequeños del zoo podrán medirse frente a un gorila perturbador y una jirafa mareada, de los que sigo pensando que podrían haber metido más diseños con otros animales, para luego ir a tocarle los pies a un bicho random o tirarle de la lengua hasta hacerle gritar. Mientras los adultos se sacan fotos súper contentos, más que el leopardo d'Amour, eso desde luego, de verles disfrutar. La verdad es que es una aportación interesante al juego, y hace a los visitantes menos robóticos, y más humanos. Y eso siempre mola, así que gracias Frontier.
Y luego también estaría la nueva animación de olfateo, con la que a los animales ahora les apestará todo a su alrededor, salvo a las 24 especies que dije en la primera parte del análisis. Pero bueno, este nuevo comportamiento sin duda alguna me encanta. Ojalá metan más comportamientos como este porque hace a los animales verse más vivos y la verdad es que se echa muy en falta en este juego. En general, el DLC en cuanto a piezas me ha parecido por ahora el mejor que ha sacado Frontier, y en plantas también es bastante bueno, pero en cuanto a animales, salvo las animaciones y los modelos en general, creo que podría haber sido mejorable. Me encantan los animales que han elegido y no los cambiaría, pero habiendo tantas especies amenazadas en el mundo, me parece un poco ridículo reducirlas solo a 5. Quizás habría preferido más que este fuese un DLC de granjas, lo que justificaría tanta jardinería y piezas relacionadas, y ya luego otro DLC solo de animales, en concreto solo especies amenazadas. ¿O qué opináis? ¿Os habría gustado más así? ¿Cómo lo habríais hecho vosotros? Decídmelo en los comentarios. Y bueno, junto con la enorme lista de bugs que Frontier se ha currado en corregir, y que sin duda es un esfuerzo que no podemos ignorar, y que se agradece muchísimo, me despido por hoy ya. Si os ha gustado mi análisis, ya sabéis, dad like, suscribíos, comentad y apretad la campanita para no perderos nada de lo que está por llegar. Muchísimas gracias a todos, nos vemos en el próximo vídeo, hasta pronto.